¿Cuántas horas duerme? Normalmente 5. ¿Es poco? Pero esa es una costumbre que heredé de Haya de la Torre. Mi jefe me enseñó a acostarme a las 2 o 3 de la mañana y yo tenía que ir a la universidad y estar a las 8 de la mañana. Y ese fue el acuerdo con mi padre. Tú puedes hacer tu vida política a los 15, 16 años si cumples en la universidad. Yo cumplía a duras penas, porque después de dormir 5 horas, sin embargo me acostumbré y comprendí al final que cada uno duerme lo que necesita. Y sé que conforme avance el tiempo y pasan los años, como hemos visto en la entrevista, sí, los años pasan, pasan, Beto. Y pesan. Sí, y pesan. Y posan. Entonces, y pisan. También. Conforme pasan los años, el sueño se hace más... de pronto uno defiende su derecho a vivir más, ¿no? Claro. Despierto. Hay que robarle horas al sueño. Pero... Ya dormiré cuando esté muerto, decía alguien, no me acuerdo quién. Seguramente, ¿no? Falta todavía. No, claro que falta. Vaya que falta. No sé en su caso, pero en el mío falta todavía. No se sabe, ¿no? No se sabe. Bueno, tenemos que hablar obligadamente de política. Yo sé que la coyuntura le aburre un poco, pero... a propósito de Pida la Palabra, yo escuchaba el 28 de julio el discurso presidencial y decía, qué buena idea hubiera sido regalarle al primer mandatario este libro tan útil, este manual que le hubiera servido para pasar esa dura prueba con una nota probatoria. ¿Qué le pareció el discurso presidencial? Me pareció un recuento de obras y de propósitos. Yo debo decirle que como expresidente me siento obligado a ejercer la expresidencia, que también se ejerce. ¿Cómo es eso? Es una dignidad que tiene que ejercerse con mucha prudencia y serenidad y no buscando destruir al sucesor para ver si uno vuelve o para demostrar que uno lo hizo mejor. Eso me parece abyecto y poco patriótico. De manera que en conjunto, le digo desde ahora, yo continúo aprobando los sustantivos de este gobierno. Este gobierno mantiene la democracia, la libertad de expresión. Este gobierno mantiene nuestra relación con los pueblos del mundo y nuestro libre comercio con muchos países y la libertad de inversión que da empleo y trae impuestos con los que hacer obras. En el conjunto, a mí me parece que las cosas van bien. Tenemos problemas inducidos internacionalmente, muchos de ellos, pero creo que es obligación de todo buen peruano desear que al gobierno le vaya bien. Sí, lo deseamos todos, pero también podemos ser autocríticos, es decir, saber las cosas en las que no estamos funcionando. Y de hecho, una de las que más alarman a la población es, por ejemplo, los conflictos sociales que se han agudizado y a los que usted se ha referido, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, cuando el conflicto se trasladó por una detención polémica a Ica, dijo usted, no nos podemos encaprichar. Y rescato ese término porque muchas veces la intransigencia de los líderes de las protestas se convierte en eso, en un encaprichamiento. ¿Cómo lidiar con el problema social que se ha agravado sustancialmente? Sí, bueno, ese es un tema. Sin embargo, no es el más importante sobre el que podría yo atreverme a decir algo que no sea directamente positivo, de respaldo. En el tema social creo que hay mucha capacidad, mucho margen de negociación todavía. No hay que dar por perdida la circunstancia. Yo pienso que los ingresos de una actividad como la minera dan para mucho más y para mejorar mucho más la vida de las poblaciones. Siempre he pensado que la participación de las poblaciones debería hacerse tal vez directamente a las familias más empobrecidas y a las familias que están en el área de influencia de la mina. Creo que eso amortiguaría muchísimo ¿Qué fórmula plantearía para esta participación directa? Mire, en Alaska, por ejemplo, el canon, la regalía del petróleo, se entrega directamente a las familias, especialmente a las que son más pobres y en proporción a su pobreza. De manera que no es, el canon se entrega a un gobierno regional a veces lejano, o todo el canon, y que a veces no hace obra en la comunidad, en el lugar, en la pequeña carretera,
Y entonces la familia tiene la posibilidad de disfrutar directamente lo que siente que es su riqueza inmediata. Bueno, esa es una posibilidad, no digo que sea la única. Una distribución más adecuada del canon minero, el canon petrolero. Pero creo que por eso hay mucho margen de negociación. Ese no es el problema. Porque capital en el mundo hay para invertirse en el Perú y riquezas en el Perú hay para que ese capital se invierta. Más me preocupa el tema de la educación. Yo diría que Dios ilumine al presidente Ollanta para llevar el tema de la educación por el buen camino. Nuestro país necesita una educación meritocrática, de evaluaciones permanentes y de capacitación permanente. Facilitar el tema educativo lo único que conduce es a la mala educación y a la poca calidad de educación. Y no hay nada más enemigo de la inclusión que la mala educación. Usted puede hacer todos los pequeños programas que quiere, entregar 100 soles aquí, 50 soles allá. Pero si la juventud tiene mala educación, está condenada. Y yo creo, no el gobierno mío, un grupo de partidos políticos mayoritarios en el Congreso, que eran adversarios del gobierno, se pusieron de acuerdo para dar una ley de carrera pública magisterial. Yo pienso que cambiar las reglas de juego cuando estamos comenzando es caer otra vez en el gravísimo error de la historia de nuestra patria, que es siempre elegido un camino, cambiarlo 5 años después y volverá a ser cambiado dentro de 5 años y así sucesivamente. Si ese es el error, entonces, ¿cuál es el camino? Yo creo que el tema no es un problema de salarios. Allí podría, con el dinero que tiene ahora el gobierno, le quiero recordar algo. Ahora es más fácil gobernar. Al terminar el presidente Toledo, el Perú, que todavía no había crecido grandemente, también él lo hizo crecer, hay que reconocer. Pero al terminar el gobierno del presidente Toledo, los ingresos del Estado eran 50.000 millones de soles. Ahora se aproximan a 100.000 millones de soles. De manera que hay recursos para mejorar un poco, pero darle mucho más al que se capacita, al que ha ido a la universidad otra vez, al que demuestra en un examen que está en mejores condiciones para enseñar mucho mejor a nuestros niños. Yo sí pienso eso, el mejor programa social de justicia y de inclusión es la educación. Facilitarlo, hacer una educación a media agua, ¿no? Para no tener problemas con el sindicato. Eso es muy peligroso. Ahora que le reconoce usted méritos al gobierno de Toledo, quería pedirle su opinión sobre este respaldo que ha dado el expresidente al CONARE SUTEP en Puno. El CONARE SUTEP, que es una facción radical con demostrados vínculos con Movadef, está en huelga hace 2 meses en Puno y él ha salido a respaldarlo. Entonces, ¿cómo se entiende la posición del expresidente que respalda al presidente, pero también al CONARE SUTEP? No sé cómo se entenderá, pero no tengo por costumbre opinar sobre opiniones de otras personas, ¿no? Sino sobre hechos concretos. La ley de educación es un hecho concreto. Cambiarla sin haberla experimentado y sin haber hecho en este año más exámenes para que los profesores pasen a la nueva carrera pública magisterial, ganen más. Había que haber pagado más a los de la nueva carrera pública. Usted puede aumentar un poco a quienes forman parte todavía de la gran masa magisterial. Es justo, porque ha subido el precio de la inflación, etcétera. Puede mejorar un poco, pero ponga usted sus ojos en la exigencia, en la evaluación, y dentro de 15, 20 años tendremos un país cualitativamente distinto por la capacidad de nuestros niños. Bien, es un buen punto no opinar sobre las opiniones de otros. Voy a tomar nota de ese consejo. ¿Se quedaría mudo usted, señor? No me quedaría mudo. Porque puedo opinar, no, puedo opinar sobre las actitudes, sobre las posiciones de otros. Y de hecho, tengo la impresión, y esta es una opinión personal, de que Toledo ha elegido ser el Popi de Humala. Esa es mi impresión. La respeto. Gracias por respetarla. ¿Qué le parece la posición de Alejandro Toledo en este gobierno? Bueno, Alejandro escogió el papel de garante, ¿no? Como Mario Vargas Llosa, es decir, vamos a
estar al lado de este gobierno para que respete las condiciones democráticas y respete la relación comercial económica del Perú con el mundo, que debe ser lo más abierta posible. En ese sentido me pareció positivo. ¿Un presidente necesita garantes? Así se plantearon ellos. Yo no ¿Quién era su he usado garante, el término. presidente Yo no, mi garante era ya de la Torre. Suficiente, ¿no? Pero lo interrumpí. Repito que creo que asumieron un buen papel. Yo quisiera ver las cosas positivamente. No estoy en candidato. Con eso digo todo. No estoy buscando ponerle zancadillas a una persona, buscar el defecto. No, correcto, pero ¿no? un garante tiene que bancarse también los malos tiempos. Es bonito subirse al estrado cuando el candidato gana. Naturalmente. ¿No? Y que la ovación le caiga a uno de rebote. Pero cuando las papas queman, hágase una, presidente Humala. Sí, bueno, esa ya es relación del matrimonio, ¿no? De los socios. Ya eso no nos metamos ahí. En asuntos conyugales. Ok. Vamos a hacer una primera pausa, presidente García. Todavía no he preguntado nada. No se vayan, amigos. Terrible. Esto es Abre los Ojos.